buenas tardes, amables oyentes. Como todos ustedes saben, mi nombre es Viviana Jerónimo Salvador, sierva del Señor de la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial saludo a cada uno de mis hermanos que nos sintonizan a través de este canal. Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en su programa. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que se transmite todos los jueves de 2 a 3 de la tarde por este canal 8 de Tu Nueva Visión. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero y a la línea de panaderías Pan de Vida, animándoles que vayan y degusten de los productos que ahí se expanden. De igual forma saludamos y bendecimos la vida del pastor Ramón Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de Radio Vida 100.9 FM y a todos y cada uno de los pastores que conforman la barra de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios predicamos su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Bendecimos la vida de los dueños de este canal, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Tenemos un invitado el día de hoy, el joven David Norberto Morales Jerónimo, que viene hoy a compartir la palabra de nuestro Dios, a estar con nosotros. Y el tema de hoy es No hay otro evangelio, que donde vamos a reflexionar en Gálatas de los versículos 6 al 10. Amén. Vamos a dejar que el joven David Norberto se presente, nos hable. Bueno, muy buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí predicando su palabra, cumpliendo esa gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. Mi nombre, como ya mencionaba, es David Norberto Morales Jerónimo, David Morales. Yo soy un joven de 22 años que viene de la iglesia Príncipe de Paz en Jalpa de Méndez. Pues como bien decía, ¿no? Estamos aquí para hablar un poco acerca del mensaje central de la palabra. Si buscamos un poco en la palabra, meditamos, vamos un poco más allá, vamos a notar que la Biblia narra, su punto central es Jesús. Desde el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis, viene la promesa de que vendrá el Hijo del Hombre a aplastar la cabeza de la serpiente. Desde allí está hablando de Jesús, de la obra para nuestras vidas, está anunciando el Evangelio en el Antiguo Testamento, en todo lo que llamamos, se le conoce como protoevangelio. Entonces, desde ahí ya viene la promesa. En el Nuevo Testamento ya empieza explícitamente toda la historia de Jesús en nuestras vidas, y son los apóstoles, en especial el apóstol Pablo, porque fue el autor de la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, que cumplen esta función, este ministerio, esta comisión que Jesús encomienda, ¿no? Que es la predicación del Evangelio. Y ese es precisamente el tema del día de hoy. Pues el tema es tal cual: no hay otro evangelio. Amén. Bueno, pues antes de entrar de lleno a la palabra de Dios, antes de entrar de lleno con este mensaje que Dios trae para cada uno de nosotros, recordemos que Dios busca siervos, busca jóvenes, adultos, niños que prediquen su palabra, que prediquen el evangelio. También, ¿por qué? Porque ya estamos viviendo tiempos cada día más difíciles. Estamos viendo cómo las redes sociales saturan con diferentes doctrinas o con diferentes que dan la palabra de Dios de una manera errónea, tal vez, o una manera bajo su propio conocimiento. Vemos cada vez más noticias
alarmantes en la sociedad, en lo que nos rodea a nivel mundial. Cada día vemos más muertes en la actualidad y muchas cosas que hoy vive desde la juventud, la niñez y también los adultos. También podemos ver cómo a través de las redes sociales se predica sensacionalismo, se predica a jóvenes, donde más bien es una falsa doctrina, donde se habla de Jesucristo, donde hay una libertad, donde que todo es lícito, que todo se puede hacer. También vemos donde hay muchas luces, humo, como si fuera una discoteca, y es una manera, dicen ellos, de llamar a los jóvenes. También podemos ver en este año cómo jóvenes que se dicen cristianos se vistieron también celebraron el Halloween cristiano. Muchas cosas como esta podemos ver hoy en la actualidad. Pero se nos olvida lo que la palabra de nuestro buen Dios dice. Por eso nos orienta a buscarlo en su palabra, que es lo que tenemos en la Biblia, nos orienta a escudriñar, nos orienta a prestar atención y pedirle a Dios el discernimiento para saber si de lo que se habla es realmente su palabra. Jesucristo nos llama al arrepentimiento. Jesucristo nos invita a arrepentirnos, nos llama a un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento profundo para alcanzar el perdón y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esa muerte de cruz que Él padeció por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy en Gálatas nos habla de no hay otro evangelio. Vamos a darle lectura, que es de Gálatas, del versículo 6 al 10. No hay otro evangelio. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sean anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Y es lo que vemos mucho en la actualidad, muchos aplausos, muchas luces, mucho sensacionalismo de ver todo eso, y uno se maravilla, ¿no? Si no discernimos bien, se maravilla por todas las cosas que se ven a simple vista, y prácticamente nos olvidamos de la sana doctrina de la palabra de Dios, que seguir a Cristo no es con, él mismo nos dice, no es con aplauso, no es para agradar al hombre, porque nada de eso viene de nosotros. Todo lo que nosotros tenemos viene por que Dios nos los da, ya sea el conocimiento, dones, todo, la vida, el hablar, el poder movernos, todo viene de Dios, y hay que reconocer y exaltar a Dios en todo tiempo, porque nada es de nosotros. Amén. Sí, bueno, es importante resaltar, ¿no? Hay que analizar hacia qué está hablando Pablo. Está hablando hacia la iglesia de los Gálatas en Galicia, ¿no? Y reconocer un poco el contexto de este pueblo que recibió el evangelio puro, y reconocer el por qué esta carta de corrección llega a la iglesia de Galicia, a los Gálatas, es precisamente por eso, ¿no? Porque la iglesia allí recibió el evangelio puro, el evangelio de salvación, el evangelio que solamente está centrado en la obra de Jesús en la cruz para redención y salvación nuestra, para gloria de Dios y para gloria de su iglesia.
Entonces, estos hermanos, allá en sus iglesias, allá en esos tiempos, empiezan a mezclar este evangelio, empiezan a añadir un punto más, que no debe ser así porque estamos hablando de que Cristo es suficiente. Recordemos también cuáles fueron algunos de los postulados cuando la reforma de la iglesia, todo esto, ¿no? Uno de ellos era solus Christus, solamente Cristo. Entonces, este evangelio adulterado empieza a ganar popularidad, empieza a sonar mucho más, a tener más influencia, a predicarse más que el evangelio verdadero, el evangelio puro. Entonces es allí donde llega el apóstol Pablo con esta carta de corrección para instar a los hermanos. Y hay que notar con lo que inicia, ¿no? Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Esto qué quiere decir? O sea, está explicando de que, bueno, no hace mucho, hizo el viaje, no hace mucho, pasó la predicación del evangelio. Entonces ya desde ahí tenemos un contexto. Las doctrinas, las falsas enseñanzas, los falsos maestros, la distorsión del evangelio no es únicamente de hoy, como ya nos comentaba la hermana. No solamente es hoy que se vive este alejamiento del evangelio, sino esto es histórico. Esto es la obra de Satanás. La obra de Satanás no es jalarnos los pies en la noche como muchos a veces creemos, ¿no? No es que Satanás esté enviando brujería constantemente, no es que nos esté enviando demonios, no, la obra de Satanás es simplemente alejarnos de la verdad. ¿Y cómo logra esto? Logra esto a través de la distorsión de estos evangelios. Cuando nosotros aceptamos estos nuevos evangelios, como el conocido evangelio de la prosperidad, el evangelio de los milagros, el evangelio del esfuerzo, los movimientos ultra carismáticos, entonces estamos cayendo en estas mentiras, en estas enseñanzas, y estamos de alguna manera traicionando el evangelio de Jesús. Así es. Antes de continuar, vamos a un corte comercial y regresamos. Muy buenas tardes, estamos de vuelta con el tema No hay otro evangelio. Y bueno, hermanos, yo quiero hacer una pregunta de reflexión personal, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien llega diciendo tener una nueva revelación acerca de la salvación? ¿Cómo deberíamos reaccionar nosotros? ¿Qué deberíamos decir? ¿Cuál debería ser nuestra postura? ¿Deberíamos seguirle ciegamente? ¿O deberíamos contrastarlo con la palabra viva de Dios? He aquí la respuesta, amados hermanos, la da justamente Pablo en los siguientes versículos. Primero, aun si yo o un ángel del cielo, en esta parte, Pablo incluye su propia autoridad siendo apóstol de Jesús, siendo testigo de las maravillas de Jesús en carne propia, y también la autoridad de un ángel, que dice la palabra, es un tanto mayor a nosotros en nivel jerárquico de creación. Entonces, no hay una figura más alta, es decir, que aun si fuese el mismo apóstol Pablo, aun si fuese uno de los ángeles que llegan en nombre de Dios, en nombre de Jesús, a lo largo de su palabra, llega y nos anuncia un evangelio completamente diferente al que nos narra la palabra de Dios, al que el propio Pablo muestra en sus cartas, al evangelio que está siendo anunciado desde el Génesis. Entonces, ¿cómo continúa? Os anunciare un evangelio diferente, sea anatema. ¿Qué significa diferente? Significa contrario, adulterado, añadido, algo que no esté en la pronunciación del evangelio original, del evangelio inicial, del evangelio narrado, algo añadido a ello, entonces sea anatema. ¿Y qué es anatema? Bueno, podemos hablar de un anatema como una maldición, sea anatema, sea maldito. No basta decir, hablamos de Jesús. El contenido, amados hermanos, importa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar con una persona acerca de Dios, acerca de la Biblia, acerca de Jesús, decir que Jesús es bueno, decir que Jesús es amor, que sí lo es, que Jesús no solo fue un profeta, que Jesús no solo, podríamos hablar días y días de lo mismo.
pero seguiríamos sin anunciar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es importante definir en nosotros mismos, en nuestras iglesias, el significado del Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa más que la obra de Jesús en la cruz. Es Jesús vino a esta tierra a caminar con nosotros en los días de su carne, para sufrir en la cruz, para pagar la deuda que nosotros de ninguna manera podíamos pagar, para salvación y perdón de nuestros pecados. Note que en la pronunciación, en la proclamación de este Evangelio, no hay mención alguna humana, además de la parte humana de Jesús, que nos involucre. ¿Por qué? Porque ese sacrificio ninguno de nosotros lo merecía, ni por obediencia, ni por amor, fue únicamente por gracia. Y si alguien adultera este Evangelio, adultera esta proclamación, puede añadir otras cositas como versículos bíblicos, pero el mensaje tiene que ser el mismo y tiene que ser contundente. Cristo murió para perdón de sus pecados y los míos. Ese es el Evangelio, no para gloria nuestra, sino por amor a nosotros. Por eso dice la palabra que nosotros la amamos porque Él nos amó primero. Ninguna obediencia de ley puede ser añadida. ¿Por qué? Porque cuando uno ha recibido ese Evangelio, entonces el cumplimiento de la ley viene por añadidura. Porque el amor que nosotros recibimos nos impulsa a amar de vuelta. Porque ese amor también nos impulsa a seguir la estatura del varón perfecto. Ahora, el Evangelio verdadero es la justificación por la fe anunciada por Pablo. Nada fuera de esto justifica. Si usted, amado hermano, fuese responsable de alguna manera de su salvación, entonces habríamos fallado, porque la Biblia narra en toda su historia que los hombres han fallado. Tanto el pueblo escogido de Dios, sacándolo, el mismo Dios de Israel falló. Profetas fallaron. El rey David, un hombre con el corazón conforme a Dios, falló. El rey Salomón, hombre más sabio en la tierra no había, y falló. Estos son ejemplos, amados hermanos, de que el Evangelio, de que la obra es de Jesús, no nuestra. Jesús, Hijo del Padre, Jesús, Dios, Jesús enviado, sacrificio efectivo y suficiente. Un banco emite billetes verdaderos y falsos. Ambos parecen iguales, pero solo uno tiene respaldo. Así es el Evangelio. Podríamos tomar ese ejemplo. ¿Por qué? Porque pueden venir muchos hermanos a hablar, a darnos billetes falsos, como por ejemplo evangelios falsos. Sin embargo, ¿cómo sabremos cuál es el Evangelio, el billete real? Llevándolo a la luz de la autoridad. ¿Y cuál es nuestra autoridad, amados hermanos? La autoridad que está por encima de todos aquí en la tierra, la palabra. Si no llevamos las enseñanzas que recibimos a la luz de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos conduciéndonos mal, estamos agarrando cualquier billete falso, y cuando vayamos a intentar pagar con ese billete falso, no será recibido, no será respaldado. Ahora, el sea anatema. Anatema en griego consagrado a destrucción, equivalente al hebreo, algo apartado, por impuro. No es una maldición emocional, sino una sanción divina. Es exclusión del favor de Dios. E incluso está repetida 2 veces por su severidad. ¿Qué atributo de Dios es repetido 3 veces? Su santidad, porque Dios es 3 veces santo. Dios santo, santo, santo. Entonces, aquí pasa lo mismo. La repetición le añade valor y severidad a la palabra que se repite. En este caso, sea anatema. Pablo no maldice personas. Eso es otro punto que hay que
que destacar. No se trata de maldecir y decir, no, que esa persona no. Es la enseñanza. ¿Por qué? Porque recordemos cuál es el primer mandamiento y cuál es el segundo mandamiento más importante de la Biblia, que enseña Jesús verbalmente, directamente a sus apóstoles. El primero, amarás a Dios, etcétera, etcétera. El segundo, amarás a tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que Pablo no dice, vayan en contra del que les predique falso evangelio. No, Pablo está condenando el mensaje de esta palabra. Es ahí donde entra la corrección. ¿Cómo dice la palabra de Dios que debe ser la corrección? Lo vemos en 1 Corintios 13. La preeminencia del amor. Aún, amados hermanos, si hay una corrección, debe hacerse con amor. Porque el amor es la base del conducirse en una iglesia. Si un hermano está equivocado en su enseñanza, si un hermano está equivocado en su doctrina, no debemos acercarnos diciendo, hermano, usted está equivocado y usted se va a ir. No, hermano, vamos a la palabra. Le invito a que estudiemos la palabra juntos. Le invito a que meditemos en la palabra. Le invito a que repasemos estos versículos. Le invito a que leamos, por ejemplo, el pasaje en el que estamos hoy. El evangelio no se protege por violencia, sino por fidelidad a su pureza. Si nosotros vamos y toleramos que hay una enseñanza equivocada, entonces es nuestra responsabilidad como iglesia. Y eso es algo que hay que cuidar dentro de nuestras iglesias físicas, materiales, no en la iglesia etérea que es de Dios. Si hay alguien en el púlpito utilizándolo de manera incorrecta, es responsabilidad de la iglesia, de los hermanos que asisten, denunciar esos malos usos del evangelio. ¿Por qué? Porque no es que el pastor esté por encima de su iglesia, porque eso sería decir que el pastor es la cabeza de la iglesia, cuando la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces, es responsabilidad nuestra que si alguien está anunciándonos un evangelio diferente, no maldecirlo, no decirle usted es anatema, no, el mensaje es anatema. Y claro, no ir con la violencia, no ir con ánimos de confrontar, no ir con ánimos de atacar incluso físicamente, porque eso es muy fácil de hacer por el pecado que habita en nuestra carne. Lo que sí debemos de hacer en todo momento es confrontarlo a la luz de la palabra. ¿Qué autoridad hay mayor que la palabra entre nosotros? Esto es parte de lo que enseña Pablo. Por eso dice, aun si yo, siendo apóstol o un ángel, os anunciar un evangelio diferente, no hay autoridad más grande que anuncie un evangelio, y aún en especial si es un evangelio diferente. Tenemos que confrontar, tenemos que buscar, estamos llamados a defender esta fe, a proclamar esta fe. Pero hermanos, si nosotros pasamos escuchando el evangelio que no es el evangelio adulterado, ¿cómo vamos a ir a presentarle el evangelio a un perdido? Amén. Así es. Vamos a un corte comercial y regresamos. Regresamos con el tema No hay otro evangelio. Amén. Así es como lo ha explicado el joven David Norberto. Hoy también en la actualidad podemos ver muchas iglesias o muchos hermanos o personas que aún empiezan a congregarse en las iglesias se olvidan en las iglesias también, o nos olvidamos en nuestras iglesias que el centro, la cabeza es Cristo, y nos olvidamos y empezamos a hablar situaciones que no tienen nada que ver con el evangelio. Hay iglesias o personas que externan, que a veces ya no se predica para edificación, sino a veces una mala exhortación o una predicación que está fuera de contexto, podríamos decirlo así, hieren a las personas.
hieren a los hermanos o hieren a las personas que aún están empezando a congregarse, que han aceptado el Evangelio, que han aceptado empezar a buscar a esos hermanos en Cristo para que ellos puedan levantarse y así a través de la palabra de nuestro Señor edificarse, ¿no? Y a veces en las iglesias se olvida eso, que el tema central debe de ser Cristo, que como dice Pablo, debe de ser Cristo, debe de enseñarse ese evangelio donde todo es de Cristo. La palabra de Dios es que todo es de Él y para Él. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor, para edificación también de nuestros hermanos. Y a veces, en lugar de ayudar, también con nuestra actitud o con nuestra manera de ser, alejamos a los hermanos que son recién llegados, a las personas que ya están ahí, porque también como seres humanos ponemos la mirada en el hombre, en la mirada en los siervos, la mirada y a veces los aplausos se lo damos al hermano o al pastor porque predica bonito, porque habla bonito y nos olvidamos que no es el pastor, que no es ningún siervo que está en el púlpito, sino es Cristo. Toda la obra es Cristo, todo es Él que lo hace, esa obra maravillosa para que el creyente o para que nosotros que vamos a escuchar esa palabra nos exhorte, nos edifique, nos enseñe, nos guíe, es Cristo. Todo el tema debe de ser Cristo. Él es el que debe de ser en nuestro tema, en nuestras prédicas. Hoy en día también se usa la palabra de Dios como una manera de psicología, como una manera de motivación. Vemos muchas personas que agarran la palabra de Dios, un versículo bíblico, y lo usan como motivadoras, palabras donde le dan mucho adorno y todo lo disfrazan. Pero en realidad la palabra de Dios dice que la palabra de Dios nos confronta cuando estamos haciendo mal a través de su Santo Espíritu. Nos confronta, nos lleva a saber si estamos bien, si estamos mal, si estamos en pecado. Es la obra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos lleva al arrepentimiento, nos lleva también a ser conscientes, ¿no?, de que estamos mal, pero es su palabra. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo y que atraviesa hasta el tuétano. Entonces debemos llevar la palabra de Dios para que donde la prediquemos, las personas que nos oyen, nos escuchan, lleven al arrepentimiento, vayan al arrepentimiento y se acerquen a conocer al Salvador, al que murió por ellos en la cruz, por mí en la cruz, para el que perdona los pecados. Entonces todo eso, y vemos todo eso el día de hoy. También podemos ver que a veces la iglesia se apaga, pero a veces también tenemos que analizar si realmente son las personas que se congregan o es uno como siervo de Dios que en algo está fallando o que a lo mejor nos estamos desviando del evangelio, del verdadero evangelio, porque a veces podemos tardar predicando horas, pero eso no quiere decir que estemos correctamente. Tenemos que ver todo eso, analizar todo eso y que sea la palabra de nuestro Dios que nos lleve a esa verdad, porque dice que Jesucristo es el camino, es la verdad. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en eso, que la verdad es Jesucristo y el camino es solo Él. Y así como esto hay muchos ejemplos también que podemos ver que un versículo mal utilizado, como dice, es anatema, y también podemos llevar a que el creyente o a las personas que tienen esa necesidad tan grande, en lugar de acercarse, se alejen. Por eso hay una responsabilidad a la hora de estar al frente, de dar la palabra de Dios y pedirle a Dios que dé esa sabiduría que solo Él puede dar, pedirle a Dios que dé ese discernimiento, que pedirle a Dios sobre todo a la hora de predicar su palabra.
muchos pueden ser los predicadores, jóvenes que hoy en día se levantan a predicar, y eso lo podemos ver, que las redes sociales está saturado de eso, y que se confrontan, ¿no? Empiezan las confrontaciones, y la palabra de Dios es clara, no es para contienda, no es para criticarnos, no es para enjuiciarnos unos a otros, sino, como dice Pablo, la corrección desde el amor, porque si no hay amor, nada somos, porque podemos tener el conocimiento. El mismo Pablo también exhorta a los corintios, si puedes tener el conocimiento y podemos estar saturados de todo ello, pero si no tenemos amor, parecemos címbalos que nada más resuena. Porque muchos dicen, es que yo tengo estudios, yo tengo esto, yo leo muchos libros para saber más de la escritura, para tener revelación. No, Dios se manifiesta, o Dios da la sabiduría a quien Él quiere y usa a quien Él quiere en su soberanía perfecta. Entonces nadie puede decir que tiene la verdad absoluta, porque la única verdad es Cristo. Ningún siervo de Dios podemos decir que eso yo lo sé, es que no, porque Dios es tan grande y maravilloso que usa a cualquiera, y dice también en la palabra de Dios que Él utiliza a lo vil, a lo menospreciado, para avergonzar a los sabios, a los que se dicen sabios, a los que se dicen conocedores, a los que se dicen grandes maestros. Entonces a veces tenemos que tener cuidado, tenemos que predicar la palabra de Dios en humildad, porque tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nunca caminó diciendo yo soy el Hijo de Dios, o yo soy el preferido del Padre, o no, Él caminó desde la humildad. Él caminó llevando la palabra de Dios, la enseñanza de su Padre, desde la humildad. Y quienes le preguntaban si eres tu hijo, tú eres el Hijo de Dios, Él simplemente decía, tú lo has dicho. Él no decía sí soy, sino decía tú lo has dicho. Entonces en esa humildad es que uno debe de moverse al llevar la palabra, a exhortar a los hermanos desde el amor, desde la humildad, dar una prédica de amor, dar una prédica basada en la humildad, basada en la verdadera palabra, en la revelación que ya está escrita, que es la palabra de nuestro Dios. Invitar a cada uno, igual si tú te estás acercando o ya llevas tiempo, que dejemos de ser que solamente nos llegamos a congregar o llegamos a los diferentes servicios que hayan en su iglesia, en su congregación, nada más a sentarnos a recibir, sino también una exhortación a cada uno, que leamos la palabra de Dios, que también cada uno en su casa lea la palabra de Dios, pida la sabiduría de lo alto, le pida a Dios discernimiento, le pida a Dios revelación, para que no nada más nos quedemos con lo que se nos predica, que no nada más nos quedemos con lo que ahí se nos dice, y que ya nada más ese día abrimos la Biblia, llegamos a nuestra casa y ya al siguiente fin de semana o al siguiente culto, al siguiente actividad, vuelvo a abrir mi Biblia. Todos debemos leer la palabra de Dios, porque aquí está escrito todo. Todo está aquí escrito, todo aquí está revelado, todo habla de, como bien lo dijo el joven, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vamos leyendo, vamos descubriendo. En el Antiguo Testamento conocemos toda la obra maravillosa del Padre, cómo fueron sacados de Egipto, y así sucesivamente cada libro va narrando las obras de Dios y cómo se venía profetizando la obra de nuestro Señor Jesucristo, desde su nacimiento hasta todo lo que iba a pasar, hasta la muerte de cruz. Entonces es importante leer la palabra de Dios, es importante escudriñarla, discernirla. A veces las predicaciones que vemos por YouTube, por TikTok, por Face, discernir cada prédica, discernir el verdadero evangelio, lo que se predica, y estar atento a todo a nuestro alrededor, que hoy en día hay iglesias, nuevos programas, va en aumento
Y hay que tener cuidado lo que vemos, lo que escuchamos, pero lo más importante, el mejor libro que podemos leer y donde podemos ver todo es aquí en su palabra, en la Biblia. Amén. Es importante eso y sobre todo, ¿no? Que no herir a nuestros hermanos. Yo cuando hacía un tema, les comparto, yo siempre nos decimos hermanos en Cristo. Y una pregunta que estaba yo reflexionando conforme iba leyendo precisamente donde Pablo exhorta a los hermanos, donde habla de la providencia del amor, y es en carta a los Corintios, en Primera de Corintios, donde él habla del amor y la providencia. Leyendo la palabra y meditando en esa exhortación que Pablo hacía, me vino la pregunta: todos los que conocemos ya de nuestro Señor Jesucristo, esa obra maravillosa de nuestro Salvador, de que somos salvos por gracia, de con cuánto amor pastorea Él, porque Él es el pastor de los pastores, con cuánto amor pastorea a todos aquellos que a Él llegan, a todos los que el Padre le ha dado. Entonces, reflexionando, se me vino a esa pregunta, ¿no? ¿Realmente somos hermanos en Cristo? ¿Por qué se me vino eso a la mente o esa pregunta? Porque a veces, aún en los caminos de Dios, aún estando, sabiendo o leyendo la palabra de Dios, tendemos a enjuiciar a los hermanos, tendemos a criticar a los hermanos. Entonces, cuando yo leía eso, a mí la palabra me confrontaba y yo decía, nos decimos ser hermanos en Cristo y no entendemos a veces la situación de nuestro hermano, de los que ahí se congregan. A veces hay personas que pasan situaciones difíciles y no los entendemos, o no tenemos esa misericordia a la hora de hablar con Él, no nos ponemos en su lugar, como dice la palabra de Dios, que debemos de sentir ese dolor y no llegamos a eso. Entonces todo eso yo lo reflexionaba y decía, no, realmente somos hermanos en Cristo. Entonces debemos de tener más amor hacia el prójimo, pero sobre todo debemos amar a Dios por encima de todo, sobre todo con todo nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro caminar, nuestro respirar, todo, dicen los salmos, todo ser alabe a Dios. Entonces, eso es importante, amada audiencia, amados hermanos, de meditar en la palabra y no nada más meditarla, sino llevarla por práctica, practicarlo, ser más hacedores de la palabra y no nada más retenerla y no nada más tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, sino hacerlo, ser hacedores de ella, movernos haciéndolo. Y recuerde que Pablo también dice que somos espejos. Entonces nosotros debemos reflejar lo que Cristo ha hecho en nosotros, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo, la mansedumbre de Cristo, que muchos dicen, incluso nos pasa, nuestra carne, como dice la misma palabra de Dios, es débil. Y sí, llega momentos de que pecamos en muchos ámbitos, en muchas áreas de la vida, pero tenemos la certeza de que Cristo nos perdona, que Cristo nos redime, que Cristo nos sana de todo eso. Amén. Bueno, hay que tener en cuenta que el Evangelio es una revelación definitiva. No está sujeta a añadiduras, no está sujeta a la innovación, no necesita de alguien más que añada, que complemente al Evangelio. Toda innovación que altere el centro en Cristo crucificado es corrupción, no progreso. El Evangelio es el Evangelio porque es el Evangelio de salvación, es el Evangelio de la misericordia de Dios, y Dios no cambia. Dios es eterno, Dios no va a modificar lo que ha dicho, porque entonces estaría contradiciéndose, y esa es una de las cosas que Dios no puede hacer, contradecirse, decirse a sí mismo, decirse mentiroso, no puede. Entonces, ¿cómo
discernimos otro evangelio cuando cambia el contenido de la cruz, sustituye el sacrificio de Jesús, el sacrificio del Hijo del Hombre, el sacrificio del Dios encarnado, cuando altera el medio de la salvación. ¿A qué nos referimos? A que añade obras, que añade obediencia, añade dinero, añade fama, añade emoción, sentimiento. Ahí estamos distorsionando el medio de la salvación, que como dice la palabra que es salvo por fe. Cuando cambia el propósito, ¿cuál es el propósito del evangelio? ¿Es que yo como salvo me encuentre excelente en esta tierra? ¿Es que yo como salvo vaya y haga maravillas en esta tierra? ¿Es que yo como salvo tenga como dicen muchos, ¿no? la capacidad de hacer multitud de milagros? No. El propósito es la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la salvación, el acto histórico de Jesús en la cruz, es la más grande bendición, el más grande milagro de toda la historia. ¿Por qué? Porque no es una contradicción al juicio perfecto de Dios. Es de hecho una manifestación de su infinito amor y su infinita misericordia. Porque la justicia de Dios, la perfecta justicia, exige que a nosotros pecadores se nos castigue con la muerte eterna. Pero la misericordia de Dios, su amor por nosotros, su compasión, prevaleció y se encarnó, descendió en Cristo Jesús para el perdón y liberación de nuestros pecados. Y eso, amados hermanos, basta. Aún si en su palabra no nos hubiese dicho que nos vendrán cosas por añadidura, el sacrificio es suficiente. Aún si Él no escuchara nuestras oraciones y no procurara por nosotros en nuestro andar en esta tierra, su sacrificio sería suficiente. Aún si no tuviéramos el Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela, el sacrificio de Cristo sería suficiente. Es por ello la importancia de no desviar nuestra atención, de no desviar nuestro conocimiento, nuestra fidelidad al Dios a través de su verdadero evangelio. Podríamos, hermanos, presumir que cumplimos toda la ley, pero entonces, ¿en dónde estamos dejando esa confianza plena en el sacrificio? ¿En dónde estamos dejando esa obra redentora perfecta y suficiente? Entonces no es suficiente. No hay autoridad que pueda modificar el evangelio. Quien lo hace se pone bajo anatema. Y el evangelio es Cristo crucificado, resucitado, recibido por gracia mediante la fe. Amado hermano, si hoy usted muere, ¿a dónde iría? ¿Al cielo? Bien. ¿De qué depende esa respuesta? ¿Depende de sus obras, de su obediencia, de su milagro? ¿O depende del sacrificio de Jesús en la cruz? ¿Depende de si usted fue bueno o si Dios fue misericordioso? ¿Depende de la obra que usted hizo o depende de la misericordia y de la gracia de Dios? Si nosotros creemos que Jesús hizo la mitad del trabajo, entonces no es un evangelio suficiente, no es un sacrificio suficiente, no es un evangelio que salva, no es un sacrificio efectivo. Si nosotros vamos por ahí creyendo que nosotros tenemos que cumplirle para recibir esa bendición, esa salvación, entonces estamos creyendo en un evangelio alterado. Pero tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo que nos dará poder en cuanto haya venido sobre nosotros. ¿Para qué? Para predicar el evangelio, para llevar su palabra. Tenemos que tener una confianza plena en la gracia de Dios.
Si nosotros el día de mañana morimos, somos llamados a la presencia del Señor, debemos de tener la certeza de que estaremos ahí, no porque fuimos buenos, no porque lo merecíamos, no porque tuvimos algo, sino porque Dios así lo decidió. Tuvo gracia, compasión, amor, misericordia de nosotros. Y no hay algo que podamos dar a cambio. ¿Por qué? Porque todo lo que damos es de lo que hemos recibido. Si nosotros perdonamos, es porque hemos sido perdonados. Conocemos el perdón, entonces podemos otorgar el perdón a nuestro hermano. Si nosotros amamos, es porque nos han amado. Dios nos ha amado primero, por lo tanto nosotros le amamos. Y del amor que recibimos de parte de Dios es del amor que brindamos a nuestros hermanos en la iglesia, en la congregación. Si nosotros no hemos recibido de ese amor, ¿qué amor podemos entregar? ¿Qué cosa podemos hacer sin Dios? ¿Qué cosa que nosotros consideramos de bendición en esta tierra podríamos hacer sin Dios? Aún si hubiera gente en redes, en televisión, haciendo milagros excepcionales, pero no predica el evangelio, amado hermano, entonces ese hombre, su mensaje, lo que él hace, sea anatema. Porque no puede haber obra de Dios sin el evangelio. Y ese es el evangelio. Regresamos a la pregunta. Si usted muere, ¿qué le da a usted seguridad de que verá al Señor? ¿Su propia obra o la obra de Dios? Y ese es el punto central del evangelio. La resurrección es por fe. Nosotros creemos que Jesús resucitó porque es verdad. Como ya lo decía la hermana, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Muchas veces escuchamos, ¿no? Todos los caminos llevan a Dios. Mentira. ¿Por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. No dice Jesús es uno de los caminos, una verdad. No. Dice el camino. Por tanto, ¿qué camino elegiremos nosotros? ¿Qué camino nos llevará a ver la gloria del Padre? ¿Qué camino nos da la salvación? ¿De qué manera nosotros podemos gozar de esa bendición? ¿Trabajando por medio de nuestras obras? ¿Tomándola con nuestras propias manos, aferrándonos a ellas con toda nuestra fuerza? ¿O dependiendo enteramente de la gracia? Dependiendo enteramente de Dios, dependiendo enteramente de la obra que Él ya hizo. Es ilógico, amados hermanos, creer que porque yo he sido bueno, iré al cielo. Porque incluso su misma palabra lo dice, no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. Tuvo que venir Jesús y vernos como rebaño disperso, como ovejas asustadas, para que Él tuviera misericordia de nosotros. Entonces, amado hermano, ¿qué son sus obras? ¿Qué es su obediencia? Al lado de la misericordia de Dios. ¿Qué tamaño tiene lo que usted pueda hacer en los 80, 100 años que viva? Con la eternidad de Dios. Amén. ¿Qué mérito podría usted tener? Aún si fuese, como vemos en las redes, estas personas que hacen milagros, que tienen una prédica hacia 3,000, 5,000 gentes, que tienen una alabanza que mueve 5,000 gentes. Aún si usted fuese eso, sigue siendo nada en comparación a la obra de Dios. Y esa obra no fue para salvar únicamente a una persona. ¿Fue para qué? Para que
todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque dicen Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Así de severo, porque en Dios no hay grises, con Dios no hay tibio, es frío o caliente, sí o no. Pecaste, el pecado es en contra de Dios, entonces la justicia de Dios explica que el que peque merece morir. Esta es la paga de tu pecado. Pero sigamos leyendo el versículo 5:8, si mal no recuerdo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús y en tu obediencia, y en tu obra, y en el dinero que tú puedas dar. No. Pablo es explícito en cuanto a la defensa y predicación del Evangelio. Pablo es duro cuando dice, aun si yo o un ángel os predicare un evangelio diferente. ¿Qué evangelio hay en nuestras iglesias? ¿Un evangelio diferente o el evangelio efectivo en Cristo Jesús? ¿Qué estoy haciendo yo para defender el evangelio? Muchas veces decimos, ¿no?, que los hermanos testigos de Jehová no son nuestros hermanos porque ellos no están salvos por gracia. Ellos ni siquiera creen que Jesús sea el Salvador. Siguen esperando un Mesías. Entonces no pueden ser nuestros hermanos porque somos adoptados por medio de Cristo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Escuchamos esta clase de mensajes y nada más nos quedamos de brazos cruzados diciendo, no, pues cada quien? O confrontamos en amor, en paciencia, ese mensaje. No se trata de ir a evidenciar en las plazas públicas y humillar. Es como lo decía la hermana, desde el amor que el mismo Pablo nos narra. Entonces, amados hermanos, estamos llamados a la predicación de su evangelio. Para eso vino el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y con eso cerramos el programa. Estamos llamados a ello, a defender y a seguir el evangelio verdadero. Amén, así es. Vamos ya para terminar, vamos a hacer una pequeña oración ya para despedirnos y esperamos vernos para el próximo programa con un nuevo tema para edificación para cada uno de nosotros. Señor, guarda nuestros labios y corazones de predicar o creer otro evangelio. Asegúranos en la verdad de Cristo crucificado y resucitado. Que tu gracia sea nuestro único mensaje y nuestra única esperanza. Amén. Amén. Así sea. Dios los bendiga. Nos vemos en el amor de Cristo. Hasta la próxima. Hasta aquí.